Ya estamos grabando, así que si alguien tiene alguna pregunta, bien sea de este pasaje que hemos meditado hoy o de cualquier otro pasaje de las Escrituras o de cualquier tema que les preocupe, pues por favor háganla con toda libertad, porque yo soy de los que piensan que la palabra de Dios tiene la respuesta. ¿Quién quiere preguntar? Johanny. A ver, siéntate. Sí, un ratito, Pastor Nura le va a hacer una pregunta. Sí, Pastor. Muy bien. La pregunta es en el Salmo 105, 37 y 38. Dice, los sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran porque su terror había caído sobre ellos. Y bueno, volviendo a la cita original en Génesis 12, 35 y 36, para entender primero que por qué Dios le dijo a Moisés que le pidieran a los egipcios que le dieran oro y plata, y bueno, para entender que por qué hubo terror entre los egipcios. Leo los versículos en Éxodo. Sí, por favor. Para que los demás se puedan estar en contexto. Hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas, plata y oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los ojos de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Amén. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta, dos preguntas. ¿Por qué Dios le pidió a Moisés que el pueblo judío, antes que salga de Egipto, pidiera a los egipcios oro y plata? Y segundo, ¿y por qué los egipcios tuvieron un terror y pues se dieron a la petición? Gracias. Muy bien. En primer lugar, no era el pueblo judío, ¿ok? Todavía no eran el pueblo judío. Es muy importante entender la cronología de la historia. Eran los descendientes de Jacob, ni siquiera eran una nación de Israel todavía. Eran los descendientes de Jacob, ¿ok? Es cuando llegan al Sinaí y Dios le da la ley, a partir de ahí se forma una nación, ¿ok? El pueblo de Israel, los hijos de Israel. Y los judíos son cuando regresan de la deportación de Babilonia. Ya regresan con el epíteto de judío, no como descendientes de Judá, sino como religión judía. Los judíos los que creen en el Dios de Judá. ¿Ok? Bien, dicho esto, ¿por qué Dios les pidió que pidieran oro y plata? Porque lo iban a necesitar. Ellos iban a necesitar ese oro y esa plata porque ya Dios, que se adelanta a los acontecimientos, les va a encargar que hagan el tabernáculo, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ese oro, esa plata, esas piedras preciosas iban a ser usadas para hacer el tabernáculo, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué el pueblo egipcio lo dio? ¿Por qué ese temor? Bueno, el temor está más que justificado después de ver el poder de Dios derramado en las diferentes plagas que Dios derramó sobre Egipto, ¿no? El pueblo estaba deseando que aquellos descendientes de Jacob se fueran de allí y los dejaran en paz y no siguieran sufriendo, ¿no? Todo lo que habían sufrido con las plagas que habían padecido, ¿no? Por tanto, ellos dieron todo lo que le pidieron. O sea, dice que el pasaje que Dios le dio gracia, ¿no? Al pueblo delante de los egipcios, ¿no? Los egipcios lo que querían que se marcharan, te doy lo que tengo, pero vete, porque hasta los hijos primogénitos habían muerto, ¿no? Por tanto, ya, ¿qué más podían perder, no? ¿Qué más le daban a ellos darle oro y plata, no? Tengan en cuenta que el pueblo egipcio era una verdadera potencia mundial en ese momento, porque después de aquellos 7 primeros años de abundancia, después vinieron 7 años de escasez. Hablo de antes de la esclavitud, ¿no? Y Egipto se hizo dueño de todo el territorio de alrededor, de todos los países de alrededor. Entonces, por eso después, viendo que los descendientes de Jacob se multiplicaban mucho, fue que los esclavizaron. Pero Egipto seguía siendo, en aquella época seguía siendo una potencia mundial, tenían mucho oro, tenían mucha plata, tenían mucha riqueza,
Y bueno, Dios quiso que su pueblo, los hijos de Israel, de Jacob, salieran con oro y plata y vestidos y alhajas, como pago también por la esclavitud que habían padecido. Pastor, una pregunta más. ¿Por qué el pueblo no esperaron, pues no sabían que tenían que hacer el tabernáculo, pero hicieron el becerro de oro? ¿Cómo explicar este error que cometieron? O este pecado incluso. Bueno, la explicación es bien sencilla. Ellos a Dios apenas lo conocían. Sabían nada más lo que Moisés les había hablado a través de Aarón. Pero ellos lo que conocían, tengan en cuenta que se habían llevado 400 años en Egipto. Lo que conocían eran los dioses de Egipto. Y entonces uno de los dioses de Egipto, de los que ellos consideraban más poderosos, era el buey Apis. El buey Apis era un ídolo que se adoraba en Egipto. Y claro, cuando ellos vieron que Moisés se quedó en la montaña y que no bajaba, ellos dijeron, Moisés nos ha abandonado, se habrá muerto en la montaña, ¿ahora qué hacemos? Pues adoremos al buey Apis y bueno, y se dejaron arrastrar por la idolatría de ese becerro de oro que les llevaba a la promiscuidad, les llevaba a una serie de ritos licenciosos que eran verdadera corrupción, ¿no? Era normal, era en cierta manera lógico que se volvieran a lo que conocían, a lo que sabían, ¿no? Ya después, cuando Moisés baja de la montaña, les da órdenes claras de que no tendrán dioses ajenos delante de ellos, etcétera, ¿no? Sí, absolutamente. No, muchas gracias, pastor. Hasta aquí más mi pregunta. De nada, Nura. ¿Más preguntas? Pastor, yo tengo una pregunta que me ha encargada. Dice, si todas las religiones, o sea, las iglesias, ya sea luteranas, etcétera, nos conducen a Dios, porque todos predican de Dios y tratan ellos también de que nos acerquemos a Dios para conocerlo y ser salvos. ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia de Cristo, que somos los cristianos, y estas denominaciones? Bueno, hay que tener en cuenta que no todas las iglesias predican a Cristo, ¿ok? Por ejemplo, la iglesia metodista acaba de aprobar el matrimonio entre homosexuales. Bueno, pues esa iglesia no está predicando la verdad de la palabra de Dios, ¿ok? El calvinismo está predicando a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Es un Dios tirano que te obliga, pues, a hacer el mal y que después te castiga por hacer el mal, siendo Él el que te obliga a hacerlo. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia te dice que no hagas el mal, pero Él te da libertad y si tú lo haces, al final vas a tener que pagar, ¿ok? Porque Él promete juzgarte después. Pero no todos los grupos que se hacen llamar cristianos realmente lo son, porque no están predicando el Dios de la Biblia. No todos predican al Dios de la Biblia, ¿ok? Los pentecostales no están predicando al Dios de la Biblia. Están predicando a un Dios que se parece más a los ídolos del Kundalini. Es decir, a dioses paganos que hacen que la gente se revolotee y se ruede por los suelos y pegue salto y brinque y muevan estrambóticamente la cabeza y se dejen alucinar. Eso no es el Dios de la Biblia. Por tanto, no todas las iglesias predican al Dios de la Biblia. ¿Ok? ¿Quiénes predican al Dios de la Biblia? Los que realmente usan la Biblia. Es que es curioso, pero muchos grupos usan la Biblia, pero la usan mal. Y todos sabemos ese principio de hermenéutica, ¿no? Que yo repito muchas veces. Utilizan textos, pero fuera de contexto, como pretexto, ¿no? Entonces, cuando un grupo hace ese tipo de cosas, no está enseñando la verdad. Hay muchas iglesias ahora mismo que están predicando el evangelio de la prosperidad. Es decir, que Dios quiere que tú seas rico. Pero claro, para que tú seas rico me tienes que hacer rico a mí, que soy el pastor. Eso es falso, eso no está en la Biblia. Pero se está predicando en muchísimas iglesias. Por tanto, eso no todas las iglesias predican a Dios. ¿Ok? Esa es la diferencia.
Pastor, ¿y qué con esas almas que están yendo, como nosotros que hemos estado en las iglesias del G12, por ejemplo, ¿no? Que por la misericordia de Dios, de 50,000 personas que eran más o menos los miembros, solamente un grupo pequeño se ha salido de ahí, pero yo veía hermanos que verdaderamente sí iban a buscar a Dios. ¿Cuál podría ser, no sé, su destino eterno, si es que siguen en estos lugares? La palabra de Dios dice que una de las labores que realiza el Espíritu Santo en la vida del creyente es que lo guía a toda la verdad. Y si esa persona tiene al Espíritu Santo y tiene la palabra de Dios, no tiene excusa para estar donde está. Todo creyente que tenga la Biblia, si encima tiene al Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo sacará de ahí tarde o temprano. ¿Qué pasa si sigue ahí? Dejemos que Dios juzgue eso. No somos nosotros los que lo tenemos que juzgar, pero la palabra de Dios dice que Dios pasa por alto el tiempo de esta ignorancia. Pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y cuando dice, pero ahora manda a todos los hombres que se arrepientan, ese ahora es decir, después de haber Cristo resucitado de entre los muertos. A partir de ahí, el hombre no tiene excusa para estar en el error. Tenemos la palabra de Dios y tenemos al Espíritu Santo. No debiéramos estar en el error. Somos responsables de lo que creemos. ¿Más preguntas? Elvira. Pastor, muchas gracias por la prédica de hoy. De verdad me hizo reflexionar de no seguir a Cristo por las cosas materiales, por buscar paz, ¿no? Que a veces decimos, como dice, busco a Él para tener mi vida tranquila, mi paz espiritual y todo eso. He aprendido por la prédica de usted, de la Biblia, ¿no? Gracias a usted, pastor, que debemos seguir a Cristo por la vida eterna, ¿no? Y por el reino de los cielos, ¿no? Pastor, yo quería saber, pastor, ¿cómo es la vida eterna cuando seguimos a Cristo y en el juicio pasamos a la vida eterna y el reino de los cielos? Quisiera saber cómo será, ¿no? Yo me pregunto, ¿será hermoso? ¿Cómo será, pastor? Quisiera esa pregunta. Para seguir adelante en la perseverancia, Claro. en seguir a Cristo por la vida eterna, no por las cosas materiales ni por la paz espiritual, ¿no, pastor? Muchas gracias por su respuesta. No hay de qué, mi hermana. Gracias a ti por la pregunta. Sí, que será hermoso, yo creo que será muy hermoso. Lo que pasa es que los pocos que han podido disfrutar de ver la vida eterna, no se les ha permitido que nos cuenten mucho. El apóstol Pablo, por ejemplo, dice que cosas que ojo no vio ni han subido a corazón humano son las que Dios nos tiene preparadas allí, ¿no? Ahora, el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis nos da algunas semblanzas, algunas notas, ¿no? Dice, las calles son de oro, el mar de cristal, es decir, tendremos a mano el árbol de la vida, allí no habrá llanto, ni clamor, ni dolor, ni muerte. Bueno, pues ya creo que ya solamente con esos datos ya es mucho mejor que esta. Porque aquí sí que hay llanto, dolor, muerte. Por tanto, sí, debe ser hermosa. Yo estoy deseando de verla. Debe ser muy hermosa y yo no me la quiero perder. No quiero que nada ni nadie me distraiga de poder llegar a la meta. Sí, esa es nuestra meta y seguir adelante en el camino, ¿no? Y sobre todo por amor a Él, no por las cosas materiales. Gracias por tu prédica de hoy, pastor. Estoy muy agradecido. De nada, mi hermana. Y entendiendo siempre que llegamos a la meta por la pura gracia de Dios, no por nuestro esfuerzo personal ni nada así, sino que la gracia y la misericordia de Dios que permitieron que en Cristo fuéramos perdonados, ¿no? Amén. Así es, pastor. Muchas gracias. De nada. A ver, el hermano que está con Johanny. Sí, pastor. Que todo, pues, que Dios le bendiga, ¿no? Mi nombre es Hermes Milano. Y
realmente para regresar nuevamente al contexto acerca de la palabra que hablamos, en su versículo 26, allí dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto, os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciaste. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué no porque habéis visto las señales? Esa pregunta acerca de esas señales. Sí, el quid de la cuestión está en que te lo leo en la versión popular, por ejemplo, ¿no? Dice, francamente ustedes me buscan porque comieron hasta quedar satisfechos y no por haber entendido los milagros que hice. Es decir, ellos no es que no vieran las señales, sino que no las vieron como lo que eran realmente, demostraciones del poder de Dios. ¿Ok? A eso es a lo que se refiere. Es decir, que no que no la vieron físicamente, ¿no? Porque ellos fueron parte de ese milagro, ¿no? Comieron de ese pan y de esos peces que Cristo multiplicó, ¿no? Pero lo que no vieron es que esas señales realmente estaban señalando a Cristo como el Mesías que ellos esperaban, como el Salvador del mundo, ¿no? A eso es a lo que se refiere. No las entendieron. Claro, no lo entendían. Bueno, no lo entendían ni siquiera los propios discípulos del Señor, es decir, los apóstoles. Hubo cosas que no entendieron hasta después de resucitado, hasta después de marcharse Cristo. Empezaron ellos a entender muchas cosas. ¿Okay? Entonces, es que no es fácil, ¿verdad? Para nosotros que vivimos 2000 años después, decimos, hombre, ¿cómo que no lo van a entender que Cristo era Dios? No, bueno, pues no lo entendían, lo tenían delante. Y eran incapaces de verlo, ¿no? Como lo que era realmente. Claro, ellos esperaban un Mesías que iba a ser algo así como un gigante tipo mago, tipo guerrero, tipo, en fin, una mezcolanza de características que ellos le achacaban al Mesías, que después él viene montado en un pollino y hablando de paz y hablando de amor al prójimo y de amar incluso al enemigo, y dice, este no es el Mesías que yo quiero. Y no lo entendieron. O sea, ellos esperaban otra cosa. Gracias, amén. Bien. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Pues parece que no. Lo dejamos aquí entonces. ¿Ok? Estudien la palabra, mis hermanos, y no solamente la estudien, sino lo que es muy importante, mediten en ella, reflexionen, aplíquenla a vuestras vidas, porque eso es realmente lo importante. Conozco personas que saben más de Biblia que yo, y les puedo asegurar que no les sirve de nada, porque no la viven, porque no la ponen por obra. No es solo conocimiento lo que queremos transmitir vida, y vida eterna, vida en abundancia, como dijo Jesús. Así que, hermanos míos queridos, reflexionen. No es solamente un ratito que estamos aquí juntos, que escuchamos un sermón y qué bueno y qué bonito y nos vamos y hasta la semana que viene. No, 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 no. Tómate tiempo para meditar estas cosas, reflexiónalas, te pregunta a ti mismo, ponte frente a la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea como un espejo donde nos miremos y analicemos si realmente estamos o no estamos en la voluntad de Dios, porque eso es realmente lo importante. Así que ánimo, mis hermanos. Oremos al Señor. Padre del cielo, te doy gracias por la oportunidad que me has dado un día más de poder compartir este tiempo con mis hermanos en Perú. Te ruego, Señor, que tú los bendiga a cada uno en particular. Tú sabes las circunstancias que rodean cada vida, cada familia. Te ruego, Señor, que bendiga sus vidas, no solamente en lo material, sino también en lo espiritual, para que tu nombre que está sobre ellos sea glorificado. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Dios los bendiga muchísimo, mis hermanos.